Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Señor les bendiga. Os cantaré este himno para la gloria y honra del Señor Jesucristo y para complacer a la hermana Mari, que está cumpliendo año hoy, y al hermano Juan. Qué lindo es el firmamento, las aves cantando cantos de alegría. Anuncian con toda alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día tan glorioso, lleno de recuerdos gratos, tus hermanos te desean felicidad en tu alma y al cielo pide contenta que te llene de su amor, que pases un feliz año lleno de Qué lindo es el firmamento, las aves cantando cantos de alegría. Anuncian con toda alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día tan glorioso, lleno de recuerdos gratos, tus hermanos te desean felicidad en tu alma y al cielo pides contenta que te llenen de su amor, que pases un feliz año lleno de lo correcto de lo errado. Y yo creo que si vamos al principio, fíjese lo que sucedió con Adán y Eva. Dios les habló la palabra, Dios les dijo lo que debían hacer y también lo que no. Pero falló en ellos, podríamos decir, su discernimiento, porque fueron convencidos por una segunda voz.
Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque aquella voz se parecía mucho a la de Dios, pero resulta que era contraria a lo que Dios había dicho. Bueno, y así como Adán y Eva fallaron, ¿verdad? Todos sabemos ya. De igual manera, cuando nacieron los hijos que nacieron, Caín y Abel, llegó el tiempo cuando ellos tuvieron que poner en ejercicio lo que estaba en sus corazones, y también tuvieron que este don, especialmente el discernimiento, entrar en acción, porque llegó el momento cuando cada uno tenía que presentarle a Dios una ofrenda. Amén, gloria al Señor. Y allí entonces se manifestó de manera como ellos lo tenían concebido en sus corazones, porque no hubo la intervención de Adán ni de Eva en ninguno de los dos. Entienda eso claro. Aquí fue simplemente lo que ellos, cada uno, entendió que era lo que tenía que hacer. Y por la escritura vemos hoy, o lo vemos claramente, que uno hizo conforme al plan de Dios, y al otro se le dio la oportunidad de hacerlo de acuerdo al plan de Dios, pero tampoco discernió la voz de Dios. Amén, gloria al Señor. Ahora nosotros en este lado, ahora fíjese toda la historia que ha pasado en el mundo, las generaciones que han transcurrido, y nosotros estamos ahora en este lado, en esta edad moderna, y podemos ver en la escritura que lo mismo está aconteciendo hoy. Muchas personas están sucumbiendo o han sucumbido, algunas ya han dejado de existir, pero llegó el momento cuando fueron confrontados por la palabra y tenían que manifestar y discernir lo que les fue presentado. La verdad de Dios es presentada a todo hombre y a toda mujer, y nosotros como creyentes hemos creído la verdad. Pero recuerde que así como hemos creído la verdad se nos fue presentada, también el error nos es presentado. Queda de su parte o de mi parte, de cada uno de nosotros, hacer una decisión, aplicar el discernimiento para poder entonces tomar una decisión. Gloria al nombre del Señor, porque uno de los principios que dijimos acerca del discernimiento, ¿verdad? Lo que es el discernimiento de espíritus, gloria al Señor, es la capacidad para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. Ahora, simplemente, fíjese, alguien puede decir, esto me lo dijo Dios, esto me lo dijo un ángel, y de eso hay un sinnúmero de gentes hablando en el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo analiza usted o cómo lo juzga? Porque este don lo trae a un juicio, y cuando hay un juicio tiene que haber un ¿cómo que dicen? Una sentencia, correcto, o un veredicto. Entonces, ¿cuál es el veredicto? De acuerdo a cuando entra en operación este don, usted prueba lo que es la verdad y lo que es el error. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la escritura vemos cada una de estas disputas, podemos decir, o conflictos que se presentaron. Fíjese, aquí está Adán y Eva y la serpiente enfrentando algo. La serpiente transmitiéndole a Eva algo contrario a lo que Dios dijo. Y entonces ellos toman una decisión, rechazan, porque para poder tomar lo que la serpiente les había dicho, tuvieron que rechazar lo que Dios había dicho. Eso pasa hoy con un hombre o una mujer. Para tomar algo errado, tiene que apartar la verdad. Amén, gloria al Señor. Y entonces vemos eso en el transcurso del tiempo. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, dice la escritura, y fíjese, cada uno se fue alejando de Dios, se fue alejando de Dios, y Dios continuó hablando a través de sus profetas y todas estas cosas, y siempre ha habido este enfrentamiento para el hombre y para la mujer, donde él tiene que discernir, tiene que hacer una elección, una escogencia, y esa escogencia la hace de acuerdo al discernimiento que él pueda ejercitar en el asunto.
¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, cuando usted y a mí nos fue presentada la verdad del Evangelio, y cuando decimos la verdad del Evangelio, estamos hablando del mensaje de la hora, usted tuvo que hacer una decisión, y usted discernió la verdad y discernió el error, porque le fue presentada la Escritura. Ahora, a medida, dice la Escritura, que nosotros vamos siendo ejercitados en esto, este don o estos dones se van fortaleciendo y van operando de una manera más tremenda, y Dios va añadiendo más. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora imagínense los grandes errores que han acontecido en la historia. Podemos ver en la historia de Israel, cuando Dios levantó profetas, cuando Dios levantó todos esos hombres, esa gama de hombres hablando del pueblo de Israel. Pero no solamente aparecieron los profetas de Dios, aparecieron también otros profetas, otros condones operando. Y déjeme decirle, no solamente la iglesia verdadera tiene los dones, también la iglesia allá, la falsa, tiene dones también. Amén, gloria al Señor. Y fíjese, ahora, ¿cómo podemos diferenciar cuáles son los dones verdaderos y cuáles son los falsos? Entonces hay que pasarlo por el filtro de la palabra. Ahora, mucha gente, siempre hemos dicho, no le gusta este filtro, porque cuando mencionamos vamos a filtrarlo por la Biblia, entonces hay donde mucha gente se retrae, porque sabe que al filtrarlo por la palabra va a ser descubierto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando vemos este don tan importante que es el discernimiento de espíritus, entonces se puede conocer y se puede diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos, o sea, venir de Dios. Por eso dice la Escritura, no creáis a todo espíritu. Amén. Ahora, recuerda que un espíritu, los espíritus trabajan a través de los humanos, así como el Espíritu de Dios trabaja a través del ser humano también. Entonces, estos espíritus que afirman ser divinos, ¿cómo los probamos o cómo los confrontamos para saber si son de Dios o no? Entonces ahí viene el discernimiento de la palabra. Por eso el profeta dice, vamos a ver cuál es la intención o el propósito que trae aquella persona, cuál es su fin. Gloria al nombre del Señor. Entonces, puede suceder que algunos, fíjese, que algunos poderes pueden proceder de Dios, así como otros no, porque sabemos que eso ha acontecido y sigue aconteciendo. Gloria al Señor. Y al no venir de Dios, sabemos cuál es su originador, es Satán. Amén, porque él también tiene su ministro, dice la Escritura, y él se transfigura aún como un ángel de luz, como un predicador de la verdad. Amén, gloria al Señor. Entonces, este mismo don, el don de discernimiento, es muy útil también para ver si una doctrina proviene de Dios o no. Es un recurso divino para ayudarnos a nosotros a cumplir el mandato de 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Gloria al Señor. Ahora, siempre hemos dicho, no le decimos amén a todo. Hay algo tan rápido que funciona en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Cuando oímos la palabra que entra por el canal del oído, eso entra a la mente y de la mente baja al corazón. Entonces inmediatamente el Espíritu de Dios allí acentúa aquella palabra si es de Dios, pero él no le va a decir amén a un error. Por eso usted oye primero y el Espíritu de Dios confirma y usted habla. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces su importancia, la importancia de este don radica en que nos sirve de protección a fin de no ser engañados. Porque muchas personas, por no discernir correctamente, se van tras otra cosa, porque andan por la vista. Hay muchas personas que andan por vista y no tienen el suficiente discernimiento para ver el espíritu que puede estar en aquella persona.
Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, este don nos sirve de protección a fin de no ser engañados y nos capacita para discernir en el corazón del hombre aquello que está oculto a los ojos naturales. Ahora, por eso es bueno que esto se desarrolle en nosotros, porque haciendo esto, mire, el diablo va a quedar descubierto a cada paso. Pero muchas veces hemos sido engañados por no discernir, por irnos tras los sentidos naturales. No, pobrecito, mire esto, aquello, y nos botan 4 lágrimas y ya estamos nosotros llorando con ellos también. Ahora no estamos diciendo que vamos a ser duros de corazón, pero vamos a tener discernimiento. Y a veces somos muy rápidos, enseguida ayudamos, sacamos aquí, le damos el hospedaje a la persona y cuando menos acuerda, vienen los estragos. Ya en varias oportunidades hemos mencionado algunos casos. Por no discernir el espíritu o por la escasez de este don en operación, han pasado muchas cosas terribles en medio del pueblo llamado cristiano. Aunque la palabra dice que nos hospedemos, como no, los unos a los otros, pero lo enmarca discerniendo. Creo que es el apóstol Judas que lo dice. Vamos a buscar aquí en la escritura. Gloria al Señor. Viene a mi mente así, a eso, aquí está. El verso 22 de la epístola de Judas. Fíjese cómo viene diciendo en el verso 20. Mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y recibid, creo que en otra versión dice, hospedad, y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas hacer salvo a los otros por temor, arrebatándolo del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, este don es tan importante, el del discernimiento, y vemos en la Escritura algunos ejemplos muy significativos que donde este don operó a través de los hombres, principalmente o especialmente en el libro de los Hechos, donde vemos el desarrollo de la operación de estos dones. Ahora, viendo o observando un poquito y quizás estudiando viendo las edades de la iglesia y en el transcurrir del tiempo, hemos observado esto, que estos dones entraron en operación en la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva operaron estos 9 dones perfectamente. Cada uno de ellos operó, pero fíjese cómo el enemigo entró y cómo el enemigo dispersó a la iglesia y mire, le hizo la guerra tan terriblemente que con el paso de los años vemos que la iglesia entró en tremenda oscuridad, en tremenda declive, que Dios promete entonces restaurar todas estas cosas es en esta última edad. ¿Y qué cosas? Fíjese, como dice la palabra, el Señor dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, allá en Éfeso, Dios hizo grandes cosas y estos dones operaron maravillosamente. Pero en el transcurso de las edades, el diablo lo acabó. De igual manera como el ministerio quíntuple empezó a operar tremendamente y majestuosamente en el libro de los Hechos, allá en la iglesia primitiva. Pero eso, el diablo, mire, se metió con herejías, con dogmas, con ideas y con cosas, y la iglesia se desbarató todo. Hasta que Dios comenzó a restaurar. Comenzó a hacer la obra de restauración a través de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y en esta última edad, ahora, es cuando viene la restauración de todos estos dones otra vez y del ministerio quíntuple, como lo dijo el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Entonces, en el libro de los Hechos, vemos aquí un caso muy conocido por nosotros, que es el caso de Ananías y Zafira, en el capítulo 2 del libro de los Hechos.
Todos conocemos este relato, sabemos cómo, en Hechos 5 es, Hechos 5, cómo Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, como dice la Escritura, gloria al Señor, la iglesia había llegado a una unidad tan tremenda que dice la Escritura que ninguno necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, dice el verso 34 de Hechos 4. Y el 35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, la cosa estaba funcionando bien, perfecta. Había un sentir, había una unidad, había una cosa muy maravillosa. Pero el diablo no se queda de brazos cruzados. Tenga eso claro y entiéndalo. Los dones están operando, Dios está glorificando su nombre, el diablo anda por ahí buscando a quien devorar. Eso es lo que dice la Escritura. Él anda buscando a quien devorar, pero siempre hemos dicho, ¿a quién es el que atrapa al enemigo? Aquel que no discierne, aquel que no vigila, aquel que es apático al movimiento de Dios. Entonces, la Escritura dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahora, ahí es donde radica el grave problema siempre de los hombres y de la mujer. Viendo entonces el movimiento de Dios, acuérdense que nada de estas cosas se puede hacer carnalmente, porque si lo hacemos carnalmente, el mismo Espíritu de Dios lo va a desenmascarar, o no desenmascara, o nuestra insensatez es manifiesta a todos. Entonces, fíjese como dice, que no había ninguno necesitado. Cada uno vendía su casa, vendía sus posesiones y las traían a los pies de los apóstoles. Entonces dice, este hombre llamado José, que le pusieron por sobrenombre Bernabé, levita, también tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Maravilloso. Pero entra ahora en el capítulo 5, un varón llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una posesión. Va bien la cosa hasta allí. Y defraudó del precio. Imagínense, sabiéndolo también su mujer, y trajeron una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudase del precio de la heredad? Ahora, ¿cómo sabía el apóstol Pedro que ellos habían defraudado en el precio? Ahí vemos claramente el don de Dios, el discernimiento, entrando en acción para dar a conocer aquel fraude que ellos querían hacer delante de la iglesia del Dios viviente. Ahora la palabra dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Ok, entonces, verso 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Allí no hubo oportunidad de nada, en lo absoluto. Amén. Estaba la iglesia del Dios viviente en la línea del deber, caminando en perfección, y allí el hermano Branham dice en un mensaje, le dio un ataque al corazón y murió Ananías. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los mancebos, le tomaron y le sacaron y lo sepultaron. Y pasado el espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime,
¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia, en todos los que oyeron estas cosas. Amén. Ahí no había velorio, ¿sabe? De una vez para el cementerio. Y ahí no habían comentarios. Amén. No había nadie en la puerta de la iglesia esperándola para echarle el cuento a Zafira. Nada de esa cosa. Porque la iglesia estaba en la línea del deber, estaba en la búsqueda de Dios. Había una unanimidad y estaban viendo que era el Espíritu de Dios obrando. Ahora, si hubiera habido, fíjese, el discernimiento en ellos, en alguno de estos dos como pareja, que esa es la parte tremenda, que muchas veces entre las parejas hay estas situaciones. Gracias a Dios cuando los dos están en perfecta armonía y en perfecta obediencia a la palabra. Pero cuando hay cosas que se levantan, recuerde, siempre tiene que ser pasado por la balanza de la palabra. Apliquen el discernimiento. ¿Es de Dios? ¿Es correcto? ¿Nos conviene? Si ellos se hubieran detenido a eso, no hubiera acontecido esto. Ahora, una cosa si hacemos claro, ellos eran creyentes, pero simplemente recibieron el látigo de Dios para que la iglesia agarrara la derechura. Y eso no fuera a crear un hábito en otros. Porque Dios siempre está cortando estas cosas para que la iglesia no haga eso. De igual manera, como dijo Pablo allá, de aquel hombre que vivía con la esposa de su papá, fue cortado inmediatamente para que ese mal no siguiera en la iglesia. Ahora, de igual manera aquí, fíjese, Dios le está diciendo, o nos está diciendo a nosotros, hay que tener discernimiento. Y fíjese, y más cuando, por ejemplo, la pareja es creyente, hay cosas que, negocios, cuestiones que se puedan hacer, fíjese, tiene que ser llevado de acuerdo al plan de Dios. Aplique el discernimiento espiritual para que no sufra o no suframos consecuencias. Que si a Zafira hubiera sido una mujer, no, ¿cómo vamos a hacer eso? La cosa hubiera sido diferente. O quizás el hombre le hubiera dicho a la mujer, no vamos a defraudar, vamos a dar lo justo, lo correcto, porque cada uno de estos hombres está trayendo lo correcto. Por eso dice la palabra, no sabemos, no está registrado aquí, que quizás ellos hubieran dicho alguna cosa semejante, pero muchas veces nosotros prometemos cosas a Dios. Y la palabra dice que cuando hacemos promesas a Dios, es mejor que la cumplas. Amén. Porque Dios no se agrada de los insensatos. No tardes en cumplir lo que le prometiste a Dios. Pero muchas veces qué facilidad es no cumplirle, porque como no nos está viendo, decimos nosotros. O eso es lo que el diablo nos hace pensar. Entonces ahí el discernimiento nuestro tiene que darnos a entender que en verdad nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, más adelante, en el capítulo 8, también tenemos otro relato, también muy conocido por nosotros. En el capítulo 8, gloria a Dios, vienen estos hombres predicando la palabra. Felipe, uno de ellos, predicando el evangelio. La gente escuchando con gozo la palabra en aquella ciudad. Los espíritus inmundos salían de los hombres, dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El verso 7 lo dice, del capítulo 8. Pero había allí un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelecido
mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron o se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe. Y viendo la maravilla y las grandes cosas que se hacían, estaba atónito, estaba viendo el poder de Dios en acción. Amén, gloria al Señor. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, pareciera que esta escritura nos dijera aquí que todos lo recibieron, pero si seguimos leyendo más abajo, vemos que el relato de un hombre que aparentemente estaba entre la compañía, pero no recibe el Espíritu Santo, sino que anda buscando otra cosa. Amén. Ahora fíjense cómo estos hombres, como los apóstoles, como Pedro, cada uno de ellos, el Espíritu Santo en ellos y estos dones operando, cómo es que Dios viene entonces a la escena a mostrar lo que está más allá de lo que este ojo ve. Seguimos leyendo acá, verso 17. Entonces le impusieron la mano y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Ahora, no está pidiendo, podemos decir, no está pidiendo nada malo, está pidiendo algo correcto. Oye, qué beneficio, qué bendición es que todos reciban el Espíritu Santo. Imagínense, toda la comunidad, toda la ciudad. Pero ese no es el plan de Dios. Amén. El discernimiento por la palabra nos dice claramente que no es para todos. Amén. Mire, yo quiero que toda mi familia se convierta. Ojalá. Pero sabemos que esa no es el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos creyendo para ellos, ¿no? Puede que sean salvos. Puede que sean salvos. Pero de la novia, ahí hay una gran diferencia. Ustedes acuérdense de lo que siempre hemos hablado. Bueno, vean, digo, hay un patrón que Dios puso sobre la tela, cortó, sacó la pieza, pero quedó un remanente. Amén. Ahora fíjese, qué cosa tan tremenda que alguien quiera que todos reciban el Espíritu Santo. Es como el eslogan que hoy tienen: Barquisimeto para Cristo, Lara para Cristo. Suena muy bonito. Ahora, ¿no quisiera usted que Lara fuera para Cristo? ¿Sí o no? Oye, que Barquisimeto fuera de Cristo, gloria a Dios, viviríamos más tranquilos. Pero resulta que eso no es el plan de Dios. El discernimiento por la palabra nos dice que eso no es de Dios. Amén. Dios salva a los que Él tiene que salvar. Dios ha predestinado a un grupo. Entonces Simón, con este deseo, fíjense, con esta petición, gloria al Señor, dice: dame a mí también esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. Ninguno de estos dones viene por dinero. Amén. Tampoco viene por usted ser leal a algo. No. Acuérdense que al principio del estudio dijimos: son dados sin arrepentimiento. Amén. Dios se lo da a quien Él quiere. Pero ahora, a quien Dios se lo dio, Dios lo hará responsable. Si lo engavetó o si lo mal usó. Amén. Ahora fíjese, sigue diciendo. Pedro entonces le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, ¿cómo llega Pedro a expresar estas palabras? A decirle que su corazón no es recto delante de Dios. Claramente el relato nos está diciendo, este hombre está expresando palabras y sus expresiones están demostrando lo que está dentro de él. Su avaricia, su deseo es carnal. Y Pedro, con el discernimiento, con este don, está discerniendo el espíritu que hay en ese hombre, porque el hombre ya venía con un hábito establecido. Aunque hace profesión de fe, porque el hombre hace profesión de fe, deja las artes mágicas porque ve las maravillas que están haciendo los apóstoles y se arrepiente. Amén. Gloria al Señor. Y hasta es bautizado, porque dice aquí la Escritura. Pero fíjese a dónde radica el problema. El problema radica aquí en el corazón. Amén. Y hay lamentablemente personas con tremendos dones, pero el problema está aquí en el corazón. Amén. Andan buscando un beneficio personal y es un grave problema. Amén. Yo recuerdo que había un hombre, tenía tremendo don, y eso no lo puede hacer cualquiera. Tenía un don de poesía, tremendo, hermano. Pero él quería que cada vez que daba una, dos o tres poesías, tenía que pasarse el plato. Porque si no se pasaba el plato, entonces no había inspiración. Entonces su inspiración era el dinero, no era Dios. Aunque tenía un don, pero fíjese la manera como lo estaba utilizando para comercializar con él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pedro le dice en el verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Yo creo que nosotros en este tiempo estamos viviendo en este tiempo y en esta misma escena, y están los mismos requerimientos de Dios y las mismas sentencias de parte de Dios también en la escena. Porque hay personas, por no discernir, dice el profeta, ¿verdad? Y lo dice Pablo, el apóstol, algunos están enfermos, otros están debilitados y otros están muertos. ¿Por qué? Por no haber discernido el cuerpo del Señor. Amén. No solamente por haber, como dice el profeta ahí, o como le dice la Escritura, por haber tomado la Santa Cena indignamente, sino por no discernir el cuerpo de creyentes. Porque nosotros somos el cuerpo del Señor. Entonces, por esa causa, por no aplicar el discernimiento correcto, mire cómo vienen las cosas. Enfermos, debilitados y algunos muertos. Ahora, volvemos atrás. El caso de Ananías y Zafira, ellos no se pierden, acuérdense. Eran creyentes, pero fíjense, por no vigilar y por no discernir la influencia que había venido sobre ellos, fíjense a dónde los lleva a cometer el error. Como mucha gente, por no discernir lo que le está sonando en la oreja, por no discernir el espíritu que le está hablando contrario a la palabra, lo saca de la iglesia. ¿Y a dónde lo lleva? A un encierro. A otros lo lleva fuera del mundo. Y a otros, peor todavía, lo lleva a una denominación. Más triste todavía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mire, Pedro sigue diciendo, verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, ¿cómo ve Pedro esto? ¿Cómo se da cuenta Pedro de todas estas cosas? Fíjese, ¿viene hablando o viene desenmascarándole todas estas cosas? Primero le dice, tú piensas que el don de Dios se gana por dinero. 1. 2. Tu corazón no es recto delante de Dios. Amén.
3. Arrepiéntete, si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Fíjese, Pedro dice, 4, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 4 y 5. Entonces, respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. No era que iban a venir, ya estaban en él. Ahora mire con toda la declaración que Dios le está dando a este hombre, y todavía es ciego para no darse cuenta que Pedro o el Espíritu Santo le está diciendo que él está metido en eso. No es que van a venir, ya están en él. Amén. No le está diciendo te van a venir, te van a venir, no. Empieza de una vez a declararle: el don de dinero no se gana por dinero. No tienes parte ni suerte en este negocio. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esa maldad. Y ruega a Dios quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Ahora, hay situaciones en las cuales la gente ha sido confrontada por la palabra y lo que hacen es: ore por mí. No es asunto de orar por usted, es asunto de dar el paso. La oración no hará nada si esa persona no corta aquello, no confiesa aquello. ¿De qué le vale las oraciones? Como dijo el profeta, ¿de qué le vale que le echemos un galón de aceite encima y ore una gran cantidad de evangelistas por usted? Nada va a ocurrir. Amén. Pedro podría haber orado por este hombre, pero él tenía que deshacerse de todas esas cosas que estaban en él. Porque el hombre, Pablo lo dice, el hombre es viciado. El hombre viejo es viciado a los deseos del error. Por eso Pablo dice que nos renovemos en el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia. Pero el viejo hombre tiene los deseos del error. Y los deseos del error es hacer daño, engañar, sacar el dinero fácil a la gente. Como decíamos el domingo, que tienen algunas personas han llegado a tener los hermanos como un cajero automático. Le mete la tarjeta y tiene que darle plata, juro. No. Pedro le dijo: perezca tu dinero contigo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vemos esa parte aquí en Hechos 8. Pero más adelante, en el capítulo 10, vean en cada una de estas escenas cómo opera el don del discernimiento. En capítulo 10, vemos aquí el caso de Cornelio y Pedro. Cornelio era un hombre pío y temeroso de Dios, dice la Escritura, con toda su casa. Este hombre hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio en visión manifiestamente, como a la hora de la nona, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Amén. Gloria al Señor. Ahora, este hombre, fíjese, al tener esta visión y al oír estas cosas de parte de Dios, no titubeó en lo que vio y en lo que oyó. Amén. Porque dice: era un hombre pío, temeroso de Dios. Y fíjese cómo Dios se le manifiesta. Pero él inmediatamente analizó aquello y accionó. Amén. No fue rápido en eso quizá,
Podemos decir, no, es que él sin duda sabía o tenía testimonio de que aquello era Dios en la escena. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta, a las 12 del mediodía. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponía, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y de las aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volviendo la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, si qué sería la visión que había visto, he aquí 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que eran enviados por Cornelio y dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y bueno, yo comienzo a relatarle ahí. Ahora mire estas 2 situaciones aquí: Pedro y Cornelio, 2 creyentes, Dios hablándole. Cornelio acciona de una vez, se mueve, porque sabe que lo que Dios le está mostrando y diciendo es amén, es cierto. Pero fíjese la escritura como dice aquí: cuando a Pedro le he mostrado aquella visión, gloria al Señor, aquella visión, y ve el cielo abierto y descender aquel vaso como un gran lienzo, y fíjese, y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Ahora Pedro se mantenía, vamos a decir, arraigado a unas creencias judaicas, de acuerdo a la ley. Amén. Pero la voz volvió otra vez, la segunda vez, y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces. Y estando Pedro dudando dentro de sí, si qué sería la visión que había visto, he aquí 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la casa. Ahora mire cómo Dios viene para quitar la duda de un hijo de Dios. Cuando el hombre está dispuesto a obedecer la palabra. Ahora Dios siempre tiene sus instrumentos. Y mire cómo vienen estos hombres para confirmarle a Pedro que lo que Dios le había mostrado era correcto. Amén, era amén. Y allí Pedro tuvo que poner su discernimiento en acción, como lo había puesto Cornelio. Y mire pues el resultado. Pedro entonces descendió, dice el verso 21, a los hombres que eran enviados por Cornelio. He aquí dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a mi casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente se levantaron y se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Y bueno, Pedro entró entonces a hablarle a la gente de la palabra. Pero ¿qué si Pedro hubiera tenido un espíritu cerrado? Hubiera sido un hombre que se hubiera arraigado a sus ideas o a sus cosas, o se fuera dejado llevar por la vista o por los sentimientos. Este hombre está viendo aquí la acción del Espíritu Santo en medio de él. ¿Y qué puede hacer un creyente cuando ve el Espíritu de Dios manifestándose? Rendirse.
Simplemente dejar que Dios opere a través de él para que cumpla su propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, el tiempo no nos da para seguir un poquito más adelante, pero quisiera hacer referencia a un último caso aquí en Hechos 15. Rapidito, porque el tiempo se nos venció ya. Hechos 15. Entra una contención y una disputa. Dice la Escritura, no pequeña esta discusión y esta contienda. Gloria al Señor. Y dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña. A Pablo y a Bernabé contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester, o sea necesario, circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieran callado, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primeramente visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las escrituras o las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados. Cuando él dice yo juzgo, es porque le está discerniendo lo que está allí en operación o lo que se está moviendo y da un veredicto. Yo juzgo que los gentiles, que de los gentiles se convirtieran a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde he leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros
y guardar la ley, a los cuales no mandamos, nos ha parecido congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadla bien. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía, y juntado la multitud, dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Amén. Judas también y Silas, con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Ahora mire cuán importante este don, cómo opera para traer consolación y para traer la solución a una disputa contra algunas enseñanzas que estaban siendo introducidas. Algunos estaban inquietando a los hermanos a hacer cosas que ya Dios había entrado ahora en una nueva dispensación con el mensaje de salvación, y la gente quería seguir arrastrando las costumbres del Viejo Testamento. Bueno, es muy importante cuando este don opera y cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, el Espíritu de Dios echa a un lado todos nuestros argumentos, todas nuestras ideas, y es la palabra la que debe prevalecer. Aquí no es lo que yo diga, no, es lo que Dios dice la palabra. No es lo que yo sienta, es lo que Dios dice. Porque mi sentir o su sentir puede estar equivocado. Por eso no podemos dejarnos llevar por lo que dice nuestro sentir, es por lo que dice el Espíritu de Dios. El error ha estado en mucha gente porque se ha dejado arrastrar por los sentimientos. Y gente ha sucumbido y ha naufragado en la fe por esa causa. De repente un esposo, la esposa se le descamina y el hombre más atrás se descamina tras de ella. De igual manera la esposa y viceversa. Y así los hijos. Entonces eso prueba que no hay un fundamento claro y total. Pero cuando usted está anclado en Dios y está operando Dios en su vida y estos dones están trabajando, no importa que usted pueda quedar solo. No dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Dios va a pedir, como dice la Escritura, cada uno de nosotros le dará a Dios razón de sí. Porque Dios, de quien tiene misericordia, de quien Él quiere, se compadece de quien Él quiere y endurece a quien Él quiere. Démosle gracias a Dios que Dios no nos endureció, sino que nos ablandó el corazón. Y hemos creído la palabra y nuestro corazón está abierto para recibir toda palabra que sale de su boca. Que Dios nos bendiga en esta noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra una vez más. Podemos bendecirte y podemos alabarte, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu presencia en nuestras vidas, por ver al Espíritu de Dios trabajar, Señor amado, en las diferentes edades y etapas, en los hombres que tú has llamado, Señor, a tu presencia, a tu revilo, Dios, y cómo han operado estos dones y estos ministerios en cada uno de ellos, Señor. Así esperamos que nosotros también, Padre amado, nos rindamos completamente a ti, Señor, para que estos dones operen a través de nosotros. Cada uno de ellos sea manifestado, Señor, para el beneficio de tu pueblo, para la edificación nuestra, Señor, para la perfección de cada uno de tus hijos. Te damos gracias, te damos alabanza, te damos gloria y honra una vez más en esta noche. Bendícenos, oh Dios, cuando vamos a regresar a nuestros hogares, gozosos y felices de haber escuchado tu palabra. Que esta palabra siga obrando en los corazones de tus hijos. Bendice a aquellos que nos oyen a través de la red de internet, Señor. Tu gracia sea para ellos también, tu fortaleza, tu fuerza, tu salud, tu victoria, Señor. Te damos gloria y alabanza. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos
y prepáranos para el próximo culto, cuando estaremos aquí el viernes, Dios mediante, para seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Dios le bendiga. Está una hermanita aquí que nos visita de Guárico, ¿fue que me dijo usted? Póngase de pie, hermanita, para que los hermanos lo conozcan. La hermana viene de Guárico. Amén. Que está haciendo alguna diligencia por aquí. Aprovechó para estar en el culto esta noche. Dios le bendiga. Bien, nos ponemos de pie todos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.